El presidente Gustavo Petro ha vuelto a generar controversia con sus declaraciones respecto a la crisis en la entrega de medicamentos y la intervención de varias EPS por parte del gobierno. En un tono que ha sido interpretado por muchos como una estrategia de deslindar responsabilidades, el mandatario aseguró que los primeros interventores designados en estas EPS no fueron nombrados por él, sino que seguían respondiendo a los intereses de los antiguos dueños de estas entidades. Esto ha generado una gran polémica en la opinión pública, ya que muchos consideran que el presidente debería asumir una postura más firme y clara en la dirección de su política de salud. La incertidumbre en torno a la gestión de las EPS ha sido un tema recurrente en el debate nacional y ha dejado en evidencia las tensiones internas dentro del gobierno. A esto se suma la crisis de confianza que muchos ciudadanos sienten frente a la capacidad del Estado para garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios médicos, lo que aviva aún más el debate sobre el futuro del sistema de salud en el país. En el marco del Consejo de Ministros, Petro explicó que a pesar de las intervenciones realizadas por su administración, la situación en las EPS no había mejorado debido a que las personas puestas al mando de estas entidades continuaban obedeciendo a los intereses de los dueños anteriores. Según él, estos interventores actuaban como meros ejecutores de las órdenes de quienes habían manejado las EPS con lógicas de negocio, lo que impedía una transformación real en el sistema de salud. Esta declaración dejó en claro que el problema no solo radica en la estructura de las EPS, sino también en la manera en que se han llevado a cabo las intervenciones, pues si los encargados de implementar los cambios continúan alineados con los intereses anteriores, es difícil esperar resultados diferentes. Muchos analistas han señalado que esto evidencia una falta de control gubernamental sobre los procesos de intervención, lo que pone en tela de juicio la eficacia de las decisiones tomadas hasta ahora. El presidente también insistió en que el poder de la salud en Colombia sigue estando en manos de las EPS, ya que su gobierno no ha podido llevar a cabo la tan debatida reforma al sistema de salud debido a que ésta requiere una ley. No obstante, señaló que hay ciertas modificaciones que pueden implementarse mediante decretos y que el gobierno ha trabajado en esa dirección. Sin embargo, en su discurso reiteró que mientras las EPS mantengan el control del sistema, los problemas persistirán. Esta afirmación ha sido interpretada como un reconocimiento de las limitaciones que enfrenta su administración en la ejecución de sus planes, lo que pone en duda la efectividad de su estrategia para cambiar el modelo de salud del país. Además, ha suscitado nuevas interrogantes sobre hasta qué punto el gobierno puede actuar sin el respaldo legislativo necesario para impulsar reformas profundas, lo que deja un panorama incierto sobre el futuro del sistema de salud. Petro denunció que a pesar de las intervenciones, algunas EPS habían logrado manipular el proceso para que los interventores designados mantuvieran el mismo esquema de funcionamiento, lo que generaba que los problemas continuaran sin mayores cambios. Lo que sucedió es que se cambió el ordeñador de la EPS, pero no la lógica con la que operaban, por lo que se seguía beneficiando a los mismos grupos que lucraban del sistema, afirmó el mandatario. Esta situación, según Petro, se tradujo en una especie de sabotaje contra su administración, pues los interventores no aplicaban los cambios estructurales que él esperaba ver en las EPS intervenidas. Esto ha generado un debate sobre si el gobierno cuenta con las herramientas suficientes para garantizar que las intervenciones sean efectivas o si, por el contrario, se requiere una estrategia más agresiva para desmantelar las estructuras de poder que han controlado el sistema de salud durante décadas. Mientras tanto, los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias de una crisis que parece no tener una solución inmediata. Esta situación es preocupante ya que demuestra que incluso cuando el gobierno toma medidas directas sobre las EPS, el poder de los antiguos dueños sigue vigente. Si bien la intervención de estas entidades fue presentada como una solución a los problemas del sistema de salud, la realidad ha demostrado que sin un cambio real en la gestión y en la designación de funcionarios comprometidos con la transformación, las acciones gubernamentales pueden terminar siendo ineficaces. La continuidad de los mismos intereses en la administración de las EPS genera desconfianza en la ciudadanía y pone en entredicho la capacidad del gobierno para llevar a cabo una verdadera reforma del sector salud. La incertidumbre sobre la capacidad del Estado para hacer valer su autoridad en estos procesos ha generado críticas de diversos sectores políticos, que acusan a la administración de Petro de no ser lo suficientemente firme para garantizar cambios reales. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y la crisis en la prestación de los servicios de salud sigue cobrando víctimas. Uno de los momentos más llamativos de su intervención fue cuando, de manera irónica, preguntó a su equipo de ministros quién había nombrado a esos interventores. Luego respondió él mismo asegurando que no había sido el presidente quien los había elegido, pues su orden había sido clara y contundente:
las EPS no debían ser entregadas ni a la politiquería ni a los intereses de negociantes privados. Esta afirmación generó revuelo, ya que parecía apuntar a que dentro de su propio gobierno había fuerzas que trabajaban en contra de su visión de transformación del sistema de salud. Petro dejó entrever que las dinámicas políticas tradicionales han dificultado la implementación de su agenda y que hay sectores dentro del Estado que han trabajado para frenar sus iniciativas, lo que plantea una interrogante sobre el alcance de su autoridad y el nivel de autonomía que realmente tiene su gobierno para tomar decisiones en sectores clave como la salud. Estas palabras del presidente también abrieron el debate sobre la capacidad de su equipo de trabajo y su nivel de compromiso con las reformas estructurales que pretende llevar a cabo. Frente a esta situación, Petro explicó que tomó la decisión de reemplazar a todos los agentes interventores y que solo cuando esto se llevó a cabo, se empezaron a notar cambios positivos en las EPS intervenidas. Según el mandatario, esta acción fue clave para empezar a poner en orden el sistema y garantizar una mejor prestación de los servicios de salud a los ciudadanos. Cuando los cambiamos, las EPS empezaron a funcionar mejor, porque aquí hay una interferencia política en este gobierno, y esto se mantuvo hasta que el superintendente Giovanni tomó medidas drásticas en el proceso de auditoría y descubrió que no se había dado la orden, añadió Petro. Sin embargo, muchos analistas han señalado que este cambio de interventores no necesariamente garantiza una mejora sostenible en el sistema de salud, si no va acompañado de una estrategia integral que permita un control más estricto de las EPS y su funcionamiento. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando soluciones concretas y duraderas. Además de señalar la existencia de una interferencia política que dificulta la implementación de sus reformas, Petro hizo una denuncia aún más grave al referirse al caso de la insulina del fin de semana pasado. Según el presidente, había funcionarios dentro del mismo gobierno que deliberadamente intentaban ocultar medicamentos esenciales para generar una crisis y desacreditar su gestión. De no haber sido por la intervención del superintendente, argumentó Petro, estos medicamentos nunca habrían sido encontrados y los pacientes seguirían sufriendo por la falta de insulina. El presidente también aprovechó para referirse a la estructura de la burocracia estatal, afirmando que su administración sigue gobernando con miles de funcionarios que fueron nombrados durante los 25 años de dominio político del expresidente Álvaro Uribe. Nosotros manejamos centenares y miles de funcionarios que han sido puestos por el gobierno de Uribe desde hace 25 años, y que durante todo este siglo han puesto a los empleados que han entrado al Estado. Nosotros no los sacamos porque gobernamos con los funcionarios de Uribe, nosotros solo tenemos un barniz, aseguró el mandatario. Estas declaraciones han generado un intenso debate en la opinión pública. Mientras sus seguidores consideran que Petro está exponiendo las dificultades reales que enfrenta para implementar sus reformas y que sus denuncias sobre sabotaje interno tienen fundamento, sus críticos lo acusan de intentar evadir su responsabilidad y justificar los problemas en la administración del sistema de salud bajo su gobierno. Lo cierto es que la crisis en la prestación de los servicios de salud sigue siendo una preocupación para millones de colombianos. La falta de acceso oportuno a medicamentos, la precarización del servicio en muchas regiones y la incertidumbre frente al futuro de las EPS hacen que este tema continúe en el centro del debate nacional. La pregunta que muchos se hacen es si las medidas tomadas por Petro serán suficientes para generar una transformación real o si, por el contrario, la crisis persistirá y se profundizará en los próximos meses. ¿Qué opinas sobre las declaraciones del presidente Petro? ¿Crees que realmente hay una interferencia política que impide los cambios en el sistema de salud, o es una estrategia para deslindarse de la crisis? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de más noticias y análisis sobre la política en Colombia.